Bien, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Olivera Rolón y a lo largo de este video vamos a hablar sobre los fundamentos de las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy importante, primero que nada, establecer el marco constitucional, el cual nos habla respecto a las tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos que el hablar de tecnologías de información y comunicación, tenemos establecidos dos derechos fundamentales, los cuales se deben preservar y no deben ser violentados. El primero es el libre acceso a la información, que debe ser plural y oportuna, el cual se encuentra establecido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo. Y como segundo derecho fundamental es el derecho a la protección de datos personales, el cual se encuentra establecido en el artículo 16 de la Constitución, en su párrafo segundo. Una vez establecidos estos principios, creo que es fundamental hablar de las garantías. ¿Por qué de las garantías? Porque precisamente las garantías se encuentran estrechamente relacionadas entre estos dos derechos fundamentales y lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, estamos hablando que es el puente entre los derechos y la información y la comunicación. Estas garantías se encuentran igualmente establecidas en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecen las obligaciones de los sujetos obligados para hacer valer estos derechos. ¿A través de qué? Número uno, a través de la preservación de los documentos y todos los archivos que esos están obligados a preservar. Y número dos, garantizar el libre acceso a la información a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. En ello se establece un organismo garante, el cual es el Instituto Federal de Comunicaciones, el cual se encargará de regular todas las materias relacionadas con la información y la comunicación para que se pueda acceder a los derechos antes mencionados. Es por ello que es muy importante establecer este puente entre las garantías constitucionales, entre los derechos fundamentales y las tecnologías de la información y de la comunicación. También es importante hablar que en materia de regulación de información y comunicación, desde mi perspectiva, nos encontramos realmente insuficientes en materia legislativa. ¿Por qué? Porque actualmente no existen regulaciones respecto a las tecnologías de información y comunicación, porque no solamente se trata de las redes sociales, no solamente se trata de los periódicos, sino que actualmente estamos viviendo una gran evolución entre lo que son las tecnologías de la información y los derechos y el cómo se llevan a cabo estas tecnologías de la información. Anteriormente han ido evolucionando, como lo menciono anteriormente, era a través del periódico, posteriormente en sitios web y ahora en redes sociales, que cada día surgen nuevas redes sociales. Por ejemplo, TikTok, una red social que acaba de surgir recientemente en el 2019 y ha tenido un auge grandísimo con grandes alcances y gran posicionamiento, lo que en teoría las regulaciones de este tipo de plataformas digitales son un poco más estrictas porque estamos hablando de convenios internacionales. Es por ello que también aquí entran los convenios internacionales, son importantísimos para las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo que también es indispensable agregarlos como fundamentos a las tecnologías de la información y comunicación, porque la información es un tema globalizado. No se trata de un tema así meramente nacional, es un tema que existe información que viene desde el otro lado del mundo y existe información aquí de México que llega a otras partes del mundo. Eso es a lo que me refiero con un tema globalizado, por lo que las regulaciones en materia de información y comunicación aún no se encuentran bien establecidas. Realmente no sabemos si el alcance de estas redes sociales vulneran los derechos de la protección de datos personales. Es por ello que en este tema de regulación considero que no estamos aún actualizados y no entramos en una hipótesis normativa que
efectivamente aplique para las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, por mi parte es todo. Haciendo una conclusión sencilla, primero tenemos el marco normativo, que es de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política. Me estoy basando en el marco constitucional, que es el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 16, en los cuales se preservan derechos y se consagran garantías. Y en un marco, constitucional en materia internacional, estamos hablando de los tratados internacionales. Por lo que resumidamente en este video lo que se explica que los tres fundamentos principales de las tecnologías de la información y la comunicación son los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las garantías fundamentales consagradas en la Constitución y los tratados internacionales. Por mi parte es todo. Gracias por prestar atención.